Muchas gracias por contarnos sus experiencias y teniendo en cuenta lo anterior, queremos preguntarle lo siguiente. ¿Cuál cree que es su papel como docente? El papel de uno como docente para mí es el de ser transformador en la vida de alguien más, de alguien que está en ese proceso de amoldarse en el caso de los niños. El papel para mí como docente es el de ser una opción de vida en el caso del adolescente. Y el papel de docente para mí en el caso del adulto es ser esa guía en el camino que ellos ya eligieron, pero que todavía pueden corregir o afirmar en lo que escogieron para su vida. ¿Qué tipo de sociedad quiere formar? Uno siempre tiene como algo muy idealista, muy utópico. Sería muy lindo y yo les decía siempre a los muchachos, ya desde los niños hasta los adultos, siempre les decía de formar una sociedad que fuera independiente en sus pensamientos, pero con criterio, porque creo que la mayor falla de nuestra sociedad es la ausencia de criterio. Lamentablemente la mayoría formamos una opinión a través de un noticiero o de un periódico o porque alguien nos contó algo y no porque nosotros buscamos información y comparamos esa información y de ahí escogemos. Se vale ser de cualquier corriente de pensamiento, pero con criterio. ¿Cómo se relaciona con los estudiantes en el aula y fuera de ella? Dependiendo del nivel. Con los niños, digamos, era el típico docente conductista y de la imagen de pronto muy exigente y muy de disciplina. Con los adolescentes era más de compartir y me sucedió muchas veces me sucedió porque tuve la oportunidad de recibir en grados 10º y 11 estudiantes que tuve en tercero, en cuarto, en quinto de primaria y ellos mismos me compartían la experiencia y me decían, profe, usted ahorita es otro del que nosotros tuvimos la visión de Bravo, de esto, pero que era muy bien y que nos gustaba cómo nos enseñara. Lo difícil es encontrar una línea tan delgadita que se llama autoridad y es saber exigir en el momento, cumplir lo que uno les dice a ellos y a los padres de familia y a veces medirse uno qué es lo que dice para poder cumplirlo, porque el criterio de autoridad es una línea tan delgadita y caminar en ella no es fácil. Entonces ese es el principio de autoridad. ¿Considera que el entorno y la realidad de los estudiantes es importante para el desarrollo de su aprendizaje? Importantísimo. Los 3 últimos años que estuve en formación con estudiantes que yo recibía de los colegios de Engativá, del Muelle, de Engativá Pueblo, de Bosa y de San Cristóbal Sur. Es decir, tenía 4 visiones diferentes de muchachos de diferentes sectores de acá de Bogotá y de sectores difíciles. Entonces, yo cuando miraba, el entorno es muy importante. Casos, por ejemplo, muchachos que no tenían ni siquiera para alimentarse, no tenían para el desayuno. Los entornos de drogadicción alrededor de los colegios, el típico del muchacho que tuve en quinto y primaria, cuarto y quinto me acuerdo mucho de él, porque cuando yo fui también a atender séptimo y octavo, en algún momento me lo volví a encontrar, un buen muchacho, pero que lamentablemente la mamá de él solo vivía con la mamá y este muchacho cayó
con las pandillas y el entorno del tráfico, del microtráfico de droga, y dentro del colegio ejercía un liderazgo pues negativo, pero aún así no deja de ser buen muchacho, y conmigo digamos que teníamos una relación pues digamos que de mucho respeto, y a mí me da mucho pesar, y si uno mira mucho las relaciones, los niños que son abusados desde la casa también, las niñas, eh, o sea, quienes estén viendo este video van a encontrar que en el sector distrital los casos, y sobre todo en colegios donde hay mucha vulnerabilidad, el entorno es muy importante. Estos chicos donde crecen con ese núcleo familiar, digamos, tienen un mejor rendimiento. Los chicos en donde hay, pues lamentablemente las familias monoparentales, eh, tienen un menor rendimiento. No es que sea algo pues ajustado, pero uno sí puede estar, digamos, uno como que tiene una tendencia a eso, a que estos muchachos generan más autoestima, o menor autoestima, generan más aprensión, y tienen como una proyección en su vida y unas ilusiones en su vida eh, más claras que otros, y eso depende del entorno, sí, de la familia, básicamente de la familia. Luego entra el entorno de, del colegio o del barrio donde ellos se desarrollan. Y finalmente también hay una incidencia dentro de esos docentes y ese grupo de docentes que son los que acompañan finalmente gran cantidad del tiempo que ese muchacho comparte en el aula y en la institución educativa. Considera importante validar y entender las emociones y sentimientos de los estudiantes en el aula. Es importante, y es muy importante saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Uno como docente va, y con el tiempo, eso no lo enseña la academia, y yo no he escuchado que ninguno de mis compañeros licenciados lo hayan aprendido en una universidad, y es mirar hasta dónde sí es válido y hasta dónde es una herramienta de manipulación de ese muchacho. Hasta dónde la cuestión pasa por un tema médico, y hasta dónde pasa por un tema afectivo que realmente eh, es significativo. Y uno tiene que también aprender como adulto a bajarse al nivel de ellos. No es lo mismo de pronto alguna crisis de comportamiento dentro del aula de un muchacho de cuarto de primaria a uno de décimo. Entonces, ahí es donde uno tiene que aprender a bajarse. Y yo digo que el adulto, más que el docente, yo digo que el adulto pierde la habilidad de saber entender el nivel de importancia de un problema de él. Es decir, de ver el problema desde mi rol de docente y de adulto, allá al rol o al papel del niño, del estudiante. Yo también tengo que bajarme, y a bajarme finalmente es recordar cómo era yo a esa edad. Recordar en la medida, y se puede hacer, yo lo hacía, yo creo que todos lo podemos hacer, recordar a esa edad como niños qué sentíamos frente a un regaño, hoy en día, frente a una separación de unos papás, por ejemplo, que es traumático, de ver de pronto una pelea dentro de la casa. Yo lo experimenté a los 12 13 años, la separación de mis padres, y aunque ahí no hubo violencia, digamos sí fue traumático y vi a mi mamá sufrir mucho. Yo me acuerdo de eso y digo, para un estudiante de séptimo, que en séptimo el promedio es 12 13 años, y hay padres separados o están en ese proceso, yo digo, yo cómo sentía y qué sentía. Entonces,
es eso, el sentir, la habilidad que uno tiene de sentir con el muchacho y de acordarse uno que fue niño, que fue adolescente. Bien. ¿Qué mecanismos usa para solucionar los conflictos entre estudiantes? Generalmente, nunca sentar los dos estudiantes. Ahora depende de qué conflicto, porque hay conflictos que realmente son, digamos que son rutinarios, de que si uno a la media hora o a los 2 días ya los ve otra vez cogidos de la mano ahí juntos. Ya cuando es un conflicto, digamos, más profundo, más difícil, ahí sí ya uno tiene que ver y conocer sus límites como docente. Para eso ya están el trabajador social, el psicólogo del colegio, el mismo coordinador académico. Sin embargo, uno tiene que saber hasta dónde llega con ellos, hasta dónde puede uno acceder, y es importante que uno conozca la norma, la ley, hasta dónde le permite a uno la ley intervenir. A veces por ser uno muy proactivo, cae de pronto en el error de transgredir la ley, y luego el problema se puede agrandar porque no fue el manejo adecuado y no se le dio no se le dio el curso y no se le dio la continuidad que debía ser, el conducto regular que debería tener. Uno habla de activar los mecanismos dentro del rol de la institución. Entonces, generalmente yo acudí hasta donde podía al diálogo, a la reflexión y a la autorreflexión a través de preguntas. Siempre me ha gustado trabajar con preguntas, porque cuando uno trabaja con preguntas, el estudiante es el que interioriza sus respuestas y no uno estarle dando y diciéndole que eso es malo. No, usted dígame si eso está bien o no. Y usted dígame entonces por qué sí, o usted trate de ponerse en el papel del otro. Es llevarlo y guiarlo por ese lado. Ya cuando es más grande y cuando escala a otro tamaño, entonces no, ahí ya interviene, ya tengo que ir a mis superiores y aprender a que esa comunidad directiva es importante en esos procesos. ¿Cómo fomenta la participación en los estudiantes? Saliéndose de la monotonía. Definitivamente, a ver, a mí me tocó, y por mi profesión de contador público, a uno lo colocaban profesor de matemáticas. Enseñar matemáticas o enseñar contabilidad también, porque es una crítica que yo siempre he tenido hacia la universidad, es salirse de la rutina y salirse como de los estándares que se tienen. A mí me cuestionaba, y yo hablaba con mis compañeros de matemáticas y les decía por qué les cuesta tanto y es tan difícil para ustedes dictar una clase de matemáticas sin usar un tablero. O sea, para un profesor de matemáticas a veces es imposible, sobre todo en la medida que el grado aumenta. Para un profesor de matemáticas de primaria de pronto es algo más cómodo enseñarle a sumar a un estudiante sin usar el tablero que a un profesor de octavo o de 11 enseñarle álgebra o cálculo diferencial sin un tablero. Es bien complicado. Y entonces a lo que voy es a que es cómo salir de la zona de confort yo para llevarlos a ellos a que ante algo novedoso, porque a mí siempre nosotros siempre nos ven, sean ingeniosos, novedosos, pero ¿qué hay nuevo ahí para inventar? Ya muchas cosas están inventadas. El cuento conmigo, por ejemplo, era que yo los libros de matemática los utilizaba para generar o colocar el plan de estudios, pero no para tomar y desarrollar temas.
Sí, yo leía los libros, pero no los utilizaba con ellos. Por lo general y en lo posible no me gustaba usar, por ejemplo, tablero. Y hay algo que un estudiante de matemáticas siempre añorará y quedará enamorado, y es de salir del salón de clases para una clase de matemática, es decir, tomar la matemática al aire libre. Eso rompía, digamos, los esquemas, de alguna forma el paradigma que siempre ha existido desde esa área que es la que yo he manejado. ¿Considera importante el trabajo en grupo entre estudiantes o cree que el desarrollo del aprendizaje se da individualmente? No, eso, vea, en educación todo es complementario. Yo no puedo decir que esto es bueno y esto es malo, porque cada cosa tiene un valor que le agrega a la persona. Yo como individuo tengo que desarrollarme y desarrollar mi capacidad de, de hacer, el quehacer, pero también tengo que desarrollar mi capacidad de hacer con el otro. De hecho, en los saberes disciplinares, fíjese que es importante del saber ser, está el saber hacer, ¿sí? Pero el saber ser es casi que más importante que el saber hacer, porque el saber ser es esa parte social, esa parte que me ayuda a comprender al otro, a ayudar al otro, pero a entender que si el otro tampoco puede y tampoco quiere, yo no me voy a sumergir con él, y si él no quiere salir, pues yo también tengo que tomar también mis opciones y salir adelante. Es decir, es importante el trabajo en equipo y es importante el trabajo individual. Y yo tengo que aprender a hacer eso. Como docente uno tiene que aprender también a evaluar eso, porque es que uno como docente falla mucho. Uno como docente muchas veces dice el trabajo en grupo y se le califica al grupo, teniendo uno en cuenta y sabiendo que en los grupos, generalmente, entre más grande el grupo, menos trabajan. Y son uno o dos los que sacan adelante todo. Entonces ahí no hay justicia. Y si hay algo que nos aflige en nuestro país, es la ausencia de justicia. Entonces la justicia genera inequidad en el saber y en el aula. Eso genera frustraciones, eso genera incomodidad, eso genera que un estudiante se desmoralice, porque ¿para qué estudio si me va a ir mal por culpa del otro? O mando un mensaje equivocado al otro. ¿Para qué estudio si el otro estudia y me saca una buena nota? Entonces, es uno como docente también valorar el trabajo en grupo e individual. Yo qué hacía cuando habían trabajos en grupo, sobre todo en la parte técnica, en la parte de contabilidad, que sí se debe trabajar mucho porque hay una habilidad laboral que es esa, trabajar en equipo, pero que individualmente usted tiene que tener sus herramientas disciplinarias desarrolladas. Y habían estudiantes en que le llegaban a uno con el acudiente y decía, vea, es que el otro, estamos hablando de muchachos de 11, o sea, no pequeños, y decían los acudientes, a ver, es que este estudiante no quiere trabajar, ellos han trabajado, la nota se les baja. Entonces, es encontrar uno las herramientas para generar justicia. ¿Mm? Okay. ¿Cuál es su enfoque principal en el aula? Mi enfoque en el aula generalmente, desde lo académico y en orden a la coherencia de lo que hemos venido hablando y relatando acá, desde lo académico, desde lo afectivo, mi enfoque es que antes que profesionales y que antes que estudiantes eh, sean buenas personas, sean buenos ciudadanos, sean gente. Eso es lo más importante. Uno diría, pero ¿para qué le sirve a uno ser un gente o buen ciudadano, buena persona en una clase de matemáticas? En una clase de emprendimiento de contabilidad se entiende porque ese es un rol laboral, pero en una clase de matemáticas
Sí, porque ahí se va a ver y se va a entender. Ustedes disculpan acá porque estamos en vivo, grabando acá y entró una llamada, no importa. Se entiende que... Listo. Es que es una lengua de mamá y va a seguir, va a seguir. Entonces, desde el último. Listo. Desde la última pregunta, ¿cuál era? Venga, Mini. Venga. ¿Vuelvo a preguntar? Sí, desde la última. Listo. ¿Cuál fue la última? Desde el enfoque. Eso. ¿Cuál es su enfoque principal en el aula? No, pero corte este video. Ah. Ay, qué cabezón.